Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Un placer estar nuevamente con ustedes y compartir el testimonio de nuestra invitada, la señora María del Carmen Quijano. Bienvenida. Gracias. Un saludo muy cordial, muy cariñoso para la teleaudiencia. Espero que mi Padre Espíritu Santo esté conmigo, me dé las palabras para hablar menos de mí y más de Él. Amén. Doña Carmencita, ¿qué importancia ha tenido para usted la escuela dominical desde su niñez? Quiero decir que desde ahí el Señor empezó a trabajar conmigo. Y ha sido tan importante porque ha sido desde mi niñez y puedo decir que hasta el día de hoy ha alcanzado una cuarta generación. Mi mamá, mi persona, mi hija y los hijos de mi hija. Y por eso es tan importante, como dice la palabra, instruir al niño cuando está pequeñito. Y en mi caso y el de mis hermanas, fue una ancianita en la familia muy dulce, hermosa, que ella se tomó el cuidado de llevarnos a nosotros tres a la iglesia bautista, a la escuela dominical. Ella entendió ese versículo que decía, instruye al niño. Era incómodo porque nos íbamos a pie y nos premiaba con una paleta al final de la iglesia. Y por eso yo digo que todo padre tiene que instruir a su niño y tomarse el tiempo porque da frutos. Da frutos. Da frutos. Y significa que en la escuela dominical usted experimentó cambios en su vida a pesar de ser una niña. Sí, nos enseñó a valorar el esfuerzo de esta anciana y decir, bueno, el Señor, y entender que por medio de esta anciana que se tomó el cuidado de llevarnos con todo sacrificio a la iglesia, ha venido eso está en mi memoria. Eso pasan los años y en mi corazón cuando yo pienso cómo llegué a los pies del Señor antes de mis años de juventud. Allí inició en esa iglesia bautista porque yo conocí a las primeras clases que supe del Señor y casi que recuerdo un par de niños de la clase. Eso formó raíz y me dio, como dijéramos, solidez y convicción. Es que la instrucción de la palabra de Dios, eso es lo que va produciendo en la vida no solo de los niños, sino en todo ser humano que se esfuerza en escuchar la palabra, en leer la palabra, porque ese conocimiento nos ayuda a renovar nuestro pensamiento, inclusive vamos cambiando nuestras costumbres, ¿verdad? Los malos hábitos que tenemos a veces, el Señor va guiándonos por su palabra y por su Espíritu Santo. Sí, así es. Y así, la señora que los llevaba era una vecina. No, era parte de la familia. Nosotros le decíamos mamá Chenta, pero era parte de la familia de mi papá. Pero yo creo que era de aquellos que le decían, dígale tía, pero ni era tía de nosotros, pero era una ancianita bien linda que se tomó el cuidado de decir, yo voy a llevar a estas niñas. Pues que Dios bendiga a todas esas personas que con qué paciencia y amor se esfuerzan en guiar a los niños a la escuela dominical para que
sus vidas sean bendecidas. Sí, es importante. Y que crezcan en sabiduría, como creció el Señor Jesucristo en sabiduría Sí. y en gracia. Bueno, también sabemos que su mamá aceptó a Cristo cuando estaba en el extranjero y que cuando vino aquí a El Salvador procuró encaminarles hacia la comunión con Dios. ¿Por qué cree que ella buscó allá en el exterior a Cristo Jesús y luego cuando vino se esforzó en guiarles a ustedes a ese camino? Ella nos comentaba que cuando ella viajó a New Jersey, dice que la soledad, la preocupación de dejar a sus 4 hijos, no desamparados, porque quedamos con mi papá. Ella viajó a Estados Unidos a trabajar, pero ella buscó el mejor camino. Y ella buscó a Dios. Y dice ella que desde allá, ella decía, de uno en uno van a llegar a tus pies. Y lo cual así fue. De uno en uno, nosotros somos 4 en diferentes iglesias. Yo en la iglesia bautista, mi hermana Lilian en los Estados Unidos, mi hermana Vilma en una iglesia que se llamaba la 29 de agosto, creo. Era una filial del Centro Evangelístico. Del Centro Evangelístico. Luego mi hermano, ese es el que tardó un poquito, pero llegó a los pies del Señor, allá en Estados Unidos. También pienso que por lo mismo, llegar a una tierra nueva, sentirse extranjero. Sí. ¿A dónde vamos a correr si no al Señor? Claro. Sí. ¿Qué dificultades enfrenta alguien en el extranjero? Bueno, el idioma. El idioma, el calor humano, o sea, nosotros los latinos somos de mucho cariñito. Sí. Allá la vida es un poco más, ¿fría? Como dijera, más fría. La gente está más para el trabajo, e incluso para hablarle a una persona del Evangelio. Yo siento más fácil con nuestro pueblo, con nuestra gente, con nuestra familia. En Estados Unidos es un poquito más por la comodidad, porque la gente dice, I'm okay. Pero no es fácil. Pero si llegamos a buscar a Dios, se abren puertas. Claro. El Señor prepara y abre puertas. ¿Qué puertas le ha abierto Dios a usted? Bueno, tardé años en estar segura de estar allá. Yo viajaba, iba, venía, y mi familia me decía, ¿a dónde te vas a quedar? Hasta que el Señor me dijo, aquí te vas a quedar. Porque Él sabía lo que iba a pasar en mi vida. Sí. Cómo iba a ser mi familia, qué necesidades iba a tener yo, y como que el Señor dijo, aquí te quiero. Y al fin me quedé quieta y me quedé en Estados Unidos. Y con mucho esfuerzo, seguramente. Con mucho esfuerzo, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucedió cuando su hermano la invitó a un estudio bíblico aquí en El Salvador? Bueno, pasaron 2 cosas bien bonitas. Bueno, la primera voy a confesar que ahí conocí a mi esposo. O más bien el Señor me presentó a mi esposo. Me invitaron a una célula de oración y me topé con que al llegar a la célula de oración era un joven que estaba dando células de oración, se llamaban entonces, sí. Él estaba dirigiendo. Y yo fui con mi hermano y le dijeron, ellos no son esposos, son hermanos. Y pues él de ahí estaba tocando la puerta y iniciamos nuestra relación como novios. Y eso, como él pertenecía a las Asambleas de Dios, y yo iba a la iglesia bautista, de repente ya no fui a la iglesia bautista y me pasé a las Asambleas de Dios, el Centro Evangelístico, luego una célula, yo creo que era una célula en un garage en Vista Hermosa, pero pertenecía al Centro Evangelístico. Y así fue mi caminar, que de repente, y mi mamá muy contenta me dijo, estoy contenta que estás en la Asamblea de Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Dios le ha concedido el privilegio de ser madre de 3 niñas. Sin embargo, en esta labor de madre, ha tenido un gran desafío, como es atender a una de sus hijitas con una leucodistrofia muscular
y otra niña con cierto tipo de autismo. ¿Cómo hizo para atender a sus hijas, sabiendo que en el extranjero uno no puede tener a alguien que le esté, una empleada, que le esté ayudando? No. Y hay que trabajar duro para salir adelante. ¿Cómo hizo usted para enfrentar este desafío? Lo primero fue, honestamente, hermana, correr a Dios. Correr a Dios. Y fue para Edgardo y para mí fue nuestro paño de lágrimas, nuestro apoyo, nuestro guía, porque era algo nuevo para nosotros. Pero gracias a Dios corrí al Señor como lo hizo mi mamá, y entender y no cuestionar a Dios. No cuestionar a Dios. Cuando mis hijas empezaron a crecer y Débora empezó a decirme, yo por mamá, ¿por qué tengo que usar silla de ruedas? Porque me tengo que poner este casco en la cabeza. Esther, y ahora de adulta entiende que ella tiene autismo. Platiqué con ellas y les dije, Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito en la vida de ustedes. Mi hija, la que está en silla de rueda, su grupo de amigos todos son de silla de rueda. Y ella ha tenido la oportunidad de entender jóvenes que no conocen de Dios. Sí. Y ella ha llevado a algunos amigos a los pies del Señor. Y yo le digo, por eso el Señor no se equivoca. Claro. Y en el caso de Esther lo mismo. Claro. Esther, cuando era una niña pequeñita, nadie le podía hablar. Todo era así. Los psicólogos, los psiquiatras, la conocían la cara hasta en la cuarta visita. Ahora que ella le dan en la iglesia, le dan un rotulito y ella dice que va a ser en la entrada para dar la mano. Sí, okay. Gente que la conoció pequeña me dice, ¿Esther hace eso? Sí, ella pertenece al ministerio greeting, le llaman allá, sí. Recibir a la gente. Y mi hija que está en la silla de ruedas, ella pertenece al ministerio de oración. Y cuando dice el pastor, los hermanos que necesitan, va mi hija en la silla de ruedas, ella se coloca y gente llega y pide oración. Por eso yo digo que no es fácil. Por supuesto, debe haber usted, imagino, debe haber enfrentado algunos momentos de desánimo, sí. De frustración. Sí. Y de hecho que su esposo, entiendo que tenía que viajar porque él trabajaba en Univisión. Sí. Y tenía que estar fuera de la casa. ¿Cómo enfrentó usted esas dificultades? ¿Qué hacía? Porque hay señoras que seguramente en la teleaudiencia están en esta situación y a lo mejor hasta tienen momentos depresivos. ¿Qué le diría usted a ellas al compartir esos momentos que usted pasó? Bueno, yo les diría que fuera de la iglesia, fuera de Dios, mucha gente va a decir, ellos no entienden lo espiritual. A él no le explique de la Biblia que no le va a entender. No, la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me pertenece. Y Jesús nunca dijo, bueno, yo voy a sanar todas las enfermedades, pero, el autismo no creo. O leucodistrofia no creo. No, el Señor dijo, todo lo puedo en Cristo. Todo. Y eso es lo que a mí me levantaba. Cuando había momentos bien difíciles, créame hermana, lo que yo decía es, me voy a calmar para que mi niña se calme, para que haya paz en la casa, buscar la palabra. Y si no le había algo en la televisión, hermana, irse de rodillas al cuarto y calmarse. Y el Señor actúa, porque lo importante es saber que la presencia de Dios está con nosotros. Haya o no haya un tantrum en la casa, un berrinche en la casa, el Señor está ahí y Él nos da las armas. O sea, Él nos da las armas espirituales, las armas para cómo nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito, que está pasando eso con un propósito. Y eso al final del día realmente nos edifica. Y al final del día realmente somos nosotros los que crecemos espiritualmente y nos enseña. ¿Qué pensó usted cuando le dieron esos 2 diagnósticos? Llegamos a un punto con el doctor, cuando ya se reúnen los doctores, en el caso de Debbie, me dijeron, bueno, no sabemos así, en Genetic Department, Genetic de
de los genes. Dicen ellos, no sabemos si ella va a mantenerse así, si ella va a empeorar o si ella puede llegar hasta la edad de 10 años. Yo estaba bien joven, mi esposo y yo sentados oyendo esas palabras, y yo le dije al doctor, ¿sabe qué? Está bien lo que usted me dice. Usted no sabe, pero hay alguien que sí sabe. Y a ellos les dio risa, porque a Debbie me la medían de la cabeza, porque ella nació con la cabecita un poco más grande, y cada vez que íbamos, a todos nos medían la cabeza. ¿Con hidrocefalia? Un ¿Tenía poco. hidrocefalia? Era parte de su condición. Y la familia me decía, le vemos la cabecita más grande a la niña. Pero hubo un día que llegamos donde el neurólogo, la mide y dice, y hace hasta la silla para atrás y dice, eso es un milagro, dice, ya no está creciendo la cabeza. Y cosas así nos ha tocado vivir, hermana. Que yo digo un día, es de escribir un libro de la gracia, la misericordia de Dios. Y no dejar de creer, y como dice la palabra, orar sin cesar. Esa es la clave, orar sin cesar. Y para no descuidar a su hijita mayor, ¿cómo hizo? Bueno, el Señor, por la gracia de Dios, es bien madura, Sara. Y muchas veces, claro, como papá uno dice, por atender a una, por atender a la otra, por atender a la otra. Quizás el tiempo que necesitaba ella, se lo agarramos para la otra. Pero Dios nos da la oportunidad de reflexionar y decirle al hijo, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque en ese momento tú también necesitabas tu tiempo. Pero como por la gracia de Dios, mi hija ha venido al Evangelio, la mayor también. Entonces, ya como adulta, ella sabe que ahora es su corazón el que tiene que estar, como dijéramos, en obediencia a Dios. Que Dios nos hace responsables de no decir, como ellos me descuidaron, yo voy a hacer así. Es la madurez espiritual la que le enseña a reconocer y decir, no, yo no puedo juzgar a mi papá, no puedo juzgar a mi mamá. Ella ahora mamá de 3 niños saludables, y entonces eso ha venido ayudándola a ella a, como decir, a sanar, porque sí pasa eso, hermano. ¿Verdad? Y bueno, el hecho de no prestarle a todos la misma atención por cuidar al que se sabe que físicamente necesita más atención, pero en el hijo va dejando vacíos. Sí. Va dejando tal vez cierta tristeza, ciertas inseguridades. Yo he escuchado testimonios en que hay esa falta, esa ausencia del padre, esa ausencia de la madre también, para ellos les crea inseguridad. ¿Algún momento su hijita habrá tenido esa experiencia de sentirse insegura y sola? ¿Le expresó alguna vez? No, sola no, gracias a Dios. Sí, en los años de su juventud se dejaba expresar que ella hubiera querido un poquito más de tiempo. Pero ahora, por la gracia de Dios, ella como mamá, ahora ella está también en el ministerio de oración. Y ella ahora realmente nos ha expresado varias veces que ella entiende y entiende nuestra situación, que el tiempo que se le quitó a ella. Pero gracias a Dios mi hija no agarró rebeldía. No le creó rebeldía, sino ella cuando se bautizó, ella había dicho que el mismo Dios, a través de las circunstancias, le había enseñado a ella a agarrarse más de las manos del Señor. Por eso yo digo que es bien importante enseñarle desde chiquito la dependencia a quién correr, y es al Señor. Y yo puedo decir que todavía no hemos terminado la carrera con mis hijos. Claro, nunca se termina. Pero algún momento usted, cuando consideró que le había descuidado a ella por atender las otras 2 niñas, ¿en algún momento se lamentó?
de haber... Sí, si yo hubiera querido tener, como decimos en El Salvador, dos manos. Sí tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, por espacios. He tenido, le digo, un esposo bien comprensivo, un esposo que ha estado a la par mía en oración, un esposo que ha sido paciente, porque si uno deja que el enemigo robe la felicidad, si uno deja que el enemigo quiera estorbar, está en nosotros en cerrarle todas las puertas y declarar y confesar. Yo voy a ver a mi hija hablando la palabra. No importa cómo es lo que vea ahorita, declarar sobre ellos. Declarar sobre ellos, yo voy a ver a mi hija haciendo esto y ahora ella es joven todavía. Orando usted. Exacto. De continuo por ella sus es joven hijos. todavía, es mamá joven, tiene 33 años, tiene 3 criaturas, sirve al Señor. Y yo digo, es porque uno, aunque pasen esos momentos difíciles, que uno quisiera borrar y volverlos a empezar, pero el Señor, para Él nada es imposible. Para Dios, créanme, nada es imposible, nada. ¿Qué base bíblica le ha confortado a usted? Ay, son varias, hermana, son varias. Bueno, la que usted desee compartir. Es Filipenses 4:6. Y si me permite, se lo leo, hermana. Por favor. Bueno, la palabra del Señor dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque muchas veces pasan cosas que uno no las entiende y tiene que obedecer y decir, pero tú dices que con acción de gracias, Señor, voy a darte las gracias. En que en el momento uno dice, Señor, me vino una tormenta otra vez, pero si la palabra de Dios dice presentar todas nuestras peticiones y esperar, como dice la otra versículo también, otro versículo que dice también, de mañana me presentaré y esperaré. Oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré. Así es. Y significa entonces que Dios ha sido suficiente para usted y sus hijas. Lo es. ¿Por qué razón? ¿Cómo usted puede explicarle a la teleaudiencia que Dios es suficiente? Es suficiente porque sin merecerlo, hermano, sin merecerlo, el Señor ha estado conmigo, me ha fortalecido, no solo a mí y a mi esposo, ha proveído fielmente, ha tenido cuidado de guardarnos hasta el día de hoy. El testimonio es que estamos aquí, estoy aquí por la pura misericordia de mi Dios y como Él mismo dice, mi gracia es suficiente. Eso es lo que para mí es Dios. Él es todo para mí. Yo amo a mi esposo, amo a mis hijos. Edgardo lo sabe, mi esposo, que puedo decir que Él es el primer lugar y tiene que ser el primer en la casa y en mi vida. Bendito sea Dios. Gracias por haber venido al programa y vamos a cerrar este programa con una oración. Amén. ¿Le gustaría orar por aquellas madres que están enfrentando esa situación con hijitos que tienen necesidades especiales? Sí, hermana. Por claro. favor, hermanita. Bueno, para la honra del Señor, amantísimo Padre Celestial, Señor. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre. Clamando, Padre Celestial, por todas esas madres, Señor. Que tú le has dado una criatura especial, Señor. Fortalécelo, Señor. Dale la fuerza, Señor. Y abre los ojos espirituales, Padre Celestial, porque para ti nada es imposible, Señor amado. Y declarar sobre esas criaturas por fe, Señor, esta criatura te va a servir. Señor, esta criatura va a entender lo espiritual, Padre, y no dejar de creer y buscar el reino de tu justicia, Padre, porque tú vas a tener cuidado de las añadiduras, Señor.
Así es que, Padre Celestial, yo te ruego, Padre Celestial, por cada hogar aquí que tiene una criatura especial, Señor. Yo testifico, Padre, que contigo nada es imposible. Nada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Y amén. Amén. Aun cuando tengas un hijo especial, Dios está ahí contigo si le clamas, si te rindes a Él, si dedicas tu hijo al Dios que otorga la vida. Él va a fortalecerte. Madre, Dios te va a fortalecer. Padre, si nos escucha algún padre, Dios te va a fortalecer, le va a guiar, le va a dar sabiduría para salir adelante en esta situación. Y recientemente nos hablaban aquí en la iglesia, Josué, respecto a cuando estaba el pueblo hebreo esclavo y sin embargo, y los querían dejar ir solo a los adultos y que los niños se quedaran y las mujeres se quedaran más. Sin embargo, su líder dijo no sin nuestros niños. Y verdaderamente, y andamos igual un distintivo aquí que dice no sin nuestros niños. Este lema o este eslogan, no sin nuestros niños, que sea para ti. Vamos a buscar el conocimiento de Dios en las Sagradas Escrituras, escuchando un testimonio, una prédica, un estudio bíblico, pero no sin nuestros niños. Y con la ayuda de Dios hemos de ser nosotros, familias que tenga comunión con Dios, con nuestros hijos. Yo recuerdo ahorita, ya para concluir, el testimonio de una pastora que escuché en Estados Unidos y ella decía, dando su testimonio respecto a una prueba dura que pasó con su hijo, pero se puso a orar, a clamar, ella sola ayunaba, oraba, se encerraba en su habitación a clamar, a gemir por su hijo. Y cierta ocasión en esas oraciones dice que ella oró así: Satanás, mis hijos no te pertenecen. Y aumentó, como decía hermano Héctor Bojorquez, que aumentó más la intensidad de su clamor, de su oración por los hijos, hasta que su hijo fue salvo y su hija fue restaurada. Entonces, yo te digo, busquemos a Dios de todo corazón, pero con nuestros hijos, aunque tengas hijos especiales, tienen un espíritu que Dios ha plasmado en ese ser. Hay un alma que ha de ser salva y que sean edificados. Ten fe en Dios. Guía a tus hijos al camino del Señor, aunque sean especiales. Dios es especial, especialmente amoroso, especialmente lleno de gracia y ama a los niños. Y Él dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esto nos despedimos, deseando que Dios te bendiga y Dios fortalezca sus vidas y vean milagros en sus hijos. Hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.